¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Versículo 12 dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Hay cosas en nuestro mundo, o cosas que el ser humano hace, que no es lo que aparenta. No es lo que aparenta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una ocasión, estando en la Ciudad de México, hay vendedores ahí de memorias USB, y el vendedor estaba promocionando una memoria de 80 gigas, y uno se acerca, lo ve, todo tiene la estructura de USB, pero cuando uno lo compra, llega a la casa y prueba el USB, no tiene nada del gigas que prometía, tiene toda la apariencia, pero internamente no cumple con lo que se expresa o lo que se manifiesta hacia afuera. Menciono esto porque la iglesia de Pérgamo nos va a desafiar a cada uno de nosotros a prestar atención en lo interno, mirar hacia adentro, lo que nosotros estamos construyendo hacia adentro. Y en este caso está pensado en la iglesia de Pérgamo. Es un desafío para nosotros. Lo exterior sí importa, pero lo exterior, lo que se manifiesta hacia afuera, tiene que estar primero plantado hacia adentro. Si mostramos hacia afuera algo bueno, significa entonces que hacia adentro, dentro de nosotros, hay algo correcto. Pero si al exterior es solo una máscara, solo una carátula, la Biblia tiene otro nombre para eso. Y Jesús reprendió, por ejemplo, a los fariseos cuando los llamaba hipócritas, porque por dentro estaban muertos, pero por fuera pareciera que estaban con vida. La iglesia de Pérgamo nos va a recordar eso. Noten ustedes que el mensaje de Cristo en ese tiempo, en el Juan número 7, se está dirigiendo a la iglesia universal. Y este mensaje a la iglesia universal continúa aún en nuestra época. En sermones pasados hemos notado y hemos dicho que los 3 primeros capítulos de Apocalipsis nos están hablando de la primera visión que nosotros encontramos. Y esa visión tiene que ver con Cristo. Nos habla. Y nos ha dicho en el capítulo 1 que la iglesia está presente en toda esta era, en todo este tiempo, pero que Cristo está en medio de su iglesia. Él conoce cada una de sus iglesias. Nada escapa a los ojos de Cristo y nadie se puede esconder. Este hecho de la iglesia universal y la particularidad de esta universalidad es muy recalcada aquí en estos 3 capítulos. La iglesia universal está presente,
Pero esta iglesia universal se hace concreto en cada iglesia particular local. Nosotros pertenecemos a la iglesia universal porque somos miembros de la iglesia local. Y ser miembros de una iglesia local es pertenecer a la universalidad de la iglesia. No podemos nosotros decir que pertenecemos a la iglesia universal y no ser miembro de una iglesia local. Y aquí, en estos 3 capítulos, se está recalcando este hecho. Pero también esta visión que nosotros vemos aquí del Hijo de Dios nos está recordando a nosotros, la iglesia local, que estamos transitando en un mundo caído, en un mundo roto, contaminado por el pecado. Y la iglesia local no está exenta también de pasar por algunas dificultades. Porque recuerden, la iglesia local lo conformamos miembros redimidos por su gracia, pecadores redimidos por su gracia. Aún en nosotros hay remanente de pecado en nuestro corazón. Bajo este mensaje de Pérgamo, vamos a seguir notando 3 cosas de este mensaje que Cristo manda a la iglesia. Lo primero que nosotros vamos a notar es la autorrevelación de Cristo. La autorrevelación de Cristo para la iglesia de Pérgamo. Lo segundo, vamos a ver el mensaje que Cristo tiene para con la iglesia. Hay elogios, pero también hay un reclamo como tal. Y esto tiene que ver con lo que ocurre internamente con la iglesia. Y finalmente, vamos a notar el llamado, la parte final que Cristo hace para esta iglesia, el remedio que Cristo coloca para esta iglesia local. Estas 3 cosas resuenan aún en nuestra época para nosotros como cristianos. Veamos entonces la autorrevelación de Cristo. Versículo 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Como hemos mencionado, es Jesús el Cristo que ordena que se escriba esta carta a la iglesia de Pérgamo. Pero es muy específico, como hemos señalado. Dice al ángel de la iglesia en Pérgamo. Esto nos hace pensar en 2 cosas que hemos recalcado una y otra vez. En primera instancia, cuando menciona ángel, está haciendo referencia a los mensajeros, aquellos que están encargados de la iglesia. Podemos decirlo de esta manera, al grupo de líderes de la iglesia. Escribe a ellos como tal, porque la actitud de ellos es un reflejo de lo que ocurre dentro de la iglesia. Pero al mismo tiempo, es una forma de recordarle a la iglesia local que cada uno de ellos está disfrutando de una nueva dimensión espiritual. El hecho de que nosotros seamos nuevas criaturas, somos entonces, en este sentido, una iglesia espiritual. Vivimos en la verdadera espiritualidad. Esa es nuestra nueva dimensión que nosotros tenemos estando en Cristo. Por eso dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Se especifica el lugar, haciendo referencia a la localidad, algo que se puede conocer. Esto es importante para nosotros, porque su mensaje, que trasciende el tiempo, también tiene que ver con nosotros. Es como si nos estuviera hablando a nosotros directamente, recordándonos, todos aquellos que estamos dentro de la iglesia, que prestemos atención acerca de lo que Cristo va a decir, porque es de vital importancia. Y es aquí donde aparece la autorrevelación de Cristo. Versículo 1, versículo 12, menciona:
El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. El que tiene la espada aguda de dos filos, ¿no?, dice esto. Aquí Cristo se está presentando, Cristo está viniendo a la iglesia local de Pérgamo. Y el aspecto de la visión que está manifestando o revelando de Cristo es vital. La iglesia tiene que detenerse por un momento, porque nos dice el texto que Cristo se presenta ante esta iglesia con una espada aguda de dos filos. Y esta imagen de alguien parado en medio de la iglesia con una espada de dos filos, la imagen que debe traer en nosotros y la imagen que trae a la iglesia de Pérgamo es la imagen de juicio. Esto no es nuevo. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando el Señor expulsó a Adán y a Eva del huerto del Edén. La Biblia dice que colocó ángeles y que colocó una espada encendida para guardar, para custodiar el camino hacia el árbol de la vida. ¿Qué significaba esto? Que si alguien quería llegar a ese árbol de la vida, iba a atravesar por estas espadas, iban a morir, había sacrificio. En otras palabras, había juicio de Dios. Esto nos recuerda entonces que el que está en medio de su iglesia viene entonces con juicio. También Génesis capítulo 3, cuando dice la Biblia que Jehová se paseaba al aire del día, Él se presenta delante de Adán con juicio también. La imagen entonces no es simplemente una imagen de una espada y encendida. Es recordarnos, es recordarle a la iglesia de Pérgamo que Él está allí, que el Señor está en medio de su iglesia con juicio. Él se presenta con juicio. Y debe haber alguna razón. La Biblia nos los va a indicar con suma claridad. Nos va a decir que el Señor que conoce a su iglesia, que el Señor que está allí y que se presenta con juicio, Él tiene que ser escuchado, Él tiene que ser reverenciado, pero sobre todo, Él tiene que ser obedecido. Entonces, es un mensaje profético en este sentido que nosotros encontramos aquí. El juez, el rey juzgador, se presenta ante la iglesia con esta espada. Entonces, pasemos a lo segundo. Veamos la razón del por qué Jesús se presenta así. Versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Noten entonces que hay dos cosas en el mensaje de Cristo. Si Cristo está en medio de su iglesia es porque conoce a su iglesia. Y lo primero que dice es que Él conoce sus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está ubicada esta iglesia? ¿Dónde está asentada? El texto es claro, dice, donde mora Satanás. Esto alude mucho al contexto de Pérgamo. En ese lugar era el primer lugar donde se había levantado el primer templo al emperador, donde se honraba al emperador, donde se honraba también a dioses falsos. De hecho, en ese lugar también había ídolos, serpientes que se adoraban, aquellos que daban salud. Por eso va a destacar este hecho.
Ahí estás colocado. Recuerda que estás donde mora Satanás, es decir, el culto imperial, el gobierno, esta monarquía que se había colocado a través del imperio romano como tal, estaba contaminado y que perseguía a la iglesia. Y noten lo destacable, cuando nosotros sumamos en el versículo 9 del capítulo 2, cuando le dice Jesús a la iglesia de Esmirna, que conoce sus obras, su tribulación, y dice, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí tenemos un aumento más de lo que está pasando en nuestra historia. Porque en Esmirna se dice que esos que se dicen judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, hace referencia a la falsa religión. Hace referencia a todos aquellos que están no en la verdad, sino en la mentira, pero que se promueven a sí mismos como si fueran el pueblo de Dios. Aquí en Pérgamo, cuando dice el trono de Satanás, se está destacando entonces, por decirlo en nuestro lenguaje del siglo XXI, el Estado, el gobierno como tal. Estos dos lugares, la falsa religión y el gobierno, era donde Satanás había influido para dañar a la iglesia. Jesús se dirige a Pérgamo y le dice: conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Sabe que las circunstancias, el contexto de esta iglesia es una circunstancia difícil, adversa. Pero noten que Jesús conoce dónde está su iglesia. Jesús no es ajeno entonces a los contextos y situaciones que nosotros atravesamos. Él los conoce muy bien. Versículo 13 dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esta expresión de retener el nombre de Dios se refiere o significa como tal, es la idea de una teología del templo. Y esto contrasta muy bien con el gobierno de Satanás en el imperio que estaba maltratando a la iglesia. Significa entonces que permanecían fieles a la adoración al verdadero Señor y Creador contra la seducción de los falsos maestros en la idolatría como tal. Este concepto del nombre de Dios está aludiendo que la iglesia local allí, que se reunía como tal, era verdaderamente el templo de Dios. La iglesia local es el templo de Dios, donde Él hace su habitación, y es donde su nombre en toda su gloria se expresa, se manifiesta. Por eso decimos que cuando nosotros nos reunimos como iglesia, somos el nuevo templo de Dios, donde Él hace su habitación. Pablo en Efesios lo dice de esa manera, ¿no? Que va construyendo su templo, donde nosotros somos santificados con su palabra. La iglesia entonces adoraba al verdadero Dios, retenía, dice la palabra, no has negado mi fe. Se mantenía firme. Era una iglesia fiel, aún dice en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. A pesar de que esta persona llamada Antipas fue muerto, tú has permanecido fiel. A pesar de que estaba siendo amenazada, a pesar de que habían personas que estaban atentando contra la iglesia permanecía fiel. Voy a ponerlo de esta forma. Todos en la ciudad de Pérgamo miraban lo exterior de la iglesia local, que cuando el mundo estaba
cuando estaba presionando a la iglesia, exprimiendo a la iglesia, por fuera mostraban que retenían el nombre, que tenían fe, que no les sacaban aún en las circunstancias adversas. El Señor conocía muy bien a su iglesia. Pero eso que manifestaban hacia afuera, eso que dejaban entrever hacia afuera, Jesús va a profundizar su mirada y va a mostrar la realidad y la motivación de esta iglesia. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El problema se encontraba en el interior de la iglesia. Y en el interior de la iglesia habían por lo menos dos grupos de personas, o dos grupos con cada quien con sus falsos maestros. Ahí hace referencia a la doctrina de Balaam, hace referencia a los nicolaitas. Y acá es una referencia al Antiguo Testamento, la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Habían maestros en la iglesia de Pérgamo que eran falsos maestros, que desafiaban el evangelio y decían que el evangelio necesitaba ser probado donde estaban las cosas tentadoras. Y estos miembros eran seducidos a participar, porque si Cristo había muerto, resucitado y había vencido, no había problemas entonces con participar en la idolatría, con cometer cosas sacrificadas a los ídolos, con comer, o sea, participar a la idolatría. Luego dice cometer fornicación. No cabe duda que esto también implica un aspecto físico, pero lo que más se quiere destacar es esta parte espiritual. Habían falsos maestros que estaban enseñando dentro de la iglesia no una sana doctrina, sino una falsa doctrina. Menciona aquí, el texto dice, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Estos también estaban enseñando falsas verdades. Pero la iglesia había sucumbido. Internamente la iglesia no era lo que manifestaba en el exterior. Y vean el contraste. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Éfeso? El problema de la iglesia de Éfeso, internamente ellos evaluaban a los falsos maestros, dice, aquellos que decían ser apóstoles y no lo son. Su problema era hacia afuera. El evangelio se había encerrado en cuatro paredes. El problema en Pérgamo era que manifestaban hacia afuera, pero hacia adentro no había sana doctrina. Quizás podemos decirlo de otra forma. El problema con la iglesia de Pérgamo era que eran muy pragmáticos. Eran pragmáticos. Lo que funciona nosotros tenemos que aplicar. Hacia afuera se mostraba como una iglesia fiel, pero hacia adentro carecían de la sustancia doctrinal para fundamentarse en el Señor. Por eso esta imagen de Cristo con la espada encendida también nos recuerda eso, ¿no? Y es con lo que Cristo va a pelear dentro de la iglesia. Este era el verdadero problema de la iglesia en Pérgamo. Esto también es desafiante para nosotros, porque importa la fachada de afuera, pero también importa lo que hay dentro de nosotros. Ambas cosas son vitales. Por dentro necesitamos estar nutridos, tener la sustancia del evangelio en nuestro corazón, conocerla, vivirla, para que afuera lo que nosotros manifestemos concuerde con lo que hay dentro de nosotros.
Porque una cosa es decir que creemos en el Señor, que creemos en su soberanía, que sabemos que Él está bajo control de todo. Pero cuando salimos de adorar al Señor y llegamos a casa, quizás algunos miembros de la iglesia pasan por cierto temor, miedo, soledad, paranoias y cosas así por el estilo. ¿Significa entonces que su fe en el Señor es débil? Necesita fortalecerse como tal, necesita confiar en el Señor. Esa es la invitación que nos está haciendo y el desafío en esta carta. Recordar que es en la fe de Jesucristo, en el Evangelio, que nosotros podemos hacer frente a los discursos idolátricos que nosotros vamos a escuchar o que nosotros vamos a producir como tal. Es un llamado. El Señor conoce a la iglesia. En este sentido, el hecho de que el Señor conozca a la iglesia y que Él se presente con la espada de dos filos es para recordarnos que el remedio tiene que ver con lo que Él ha enseñado, su palabra. Por eso empezamos a ver lo tercero, versículo 4, el remedio. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Lo primero que Jesús muestra es que la iglesia tiene que arrepentirse, tiene que tener este cambio de mentalidad, tiene que regresar a las fuentes, tiene que regresar a las bases, para que puedan mirar con los lentes de la palabra de Dios. Y Jesús, con sus palabras y con su presencia amenazadora, dice: pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esta imagen de la armadura de Dios presente aquí también, la espada del Espíritu como tal. Ese es el remedio para una iglesia que internamente tiene una pobreza espiritual. Necesita de la palabra de Dios. Si nosotros somos personas que hemos nacido de nuevo, que somos nuevas criaturas, seres espirituales, recreados en Cristo, necesitamos de la palabra de Dios. Pero aquí dice con fuerza: vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. También es una alusión de que está tan debilitada la iglesia internamente que el Señor tiene que venir, tiene que llegar y pelear por todos, luchar para colocar las cosas en orden dentro de la iglesia. Este cambio entonces de mentalidad, este cambio entonces de pensamiento es posible solamente por el llamado de Cristo que está haciendo. Por tanto, arrepiéntete. Si la iglesia no escucha la voz de Dios, no puede arrepentirse. Si la iglesia de Pérgamo no escucha el llamado de Cristo a que se arrepienta, no lo puede hacer. Por eso la urgencia del mensaje a través de esta carta, que la iglesia escuche. Por eso también la urgencia para con nosotros como iglesia de que escuchemos el mensaje de Cristo y nos arrepintamos, porque Él está en medio con una espada encendida para hacer juicio. Versículo 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este también es una exhortación auditiva. Todos aquellos que tienen oído deben oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero los que están dentro de la iglesia, que entre comillas tienen oído y no escuchan el mensaje que Cristo dice, ellos simplemente seguirán cegados, caminarán a tientas, no sabrán en dónde están, seguirán con esa mentalidad oscurecida, viviendo
y haciendo lo que sus ídolos dictan en su corazón. Pero aquel que oye, aquel que tiene oídos, aquel que medita, aquel que piensa, aquel que entiende como tal lo que está diciendo Jesús aquí, puede venir en arrepentimiento a Él como tal. Y vean la recompensa de nuestro Señor. Al que venciere, daré de comer el maná escondido, y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe como tal. Maná escondido, que se menciona aquí, es una alusión a la comunión con Dios. Es decir, aquel que venza, pues va a tener esta comunión con el Señor. No quiere decir que no lo tenga. Estamos teniendo comunión con el Señor, pero esta comunión se va a intensificar cuando Él venga por segunda vez. El ser fieles ante nuestro Señor. Él nos va a invitar a esta cena de las bodas del Cordero como tal. Este maná escondido es porque ha sido reservado para su pueblo pactual, para aquellos que se encuentran en esta fidelidad con Dios, que disfrutan de ser fieles en el presente, pero que saben que están en un tiempo escatológico, que Él vendrá por segunda vez y que nosotros estaremos con Él en este banquete comiendo, porque Él es quien nos va a alimentar. Pero después dice: y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esta expresión de piedra blanca ha sido interpretada de diversas formas, de diversas maneras. Hay quienes lo interpretan de esta manera, como algo que está conectado con el maná. El maná era algo blanco, y entonces piedrecita blanca, ¿no? Lo relacionan de esa forma. Y esto a través de Números capítulo 7, que describe que era como ese color. Entonces lo van a relacionar. Una piedra blanca refuerza entonces la idea de maná, que corresponde a lo celestial. Otros van a decir que lo blanco de la piedrecita retrata la justicia de los santos. Aquellos que están comprometidos es blanco, porque sus vestiduras son blancas como tal. No se comprometieron con el mundo ni el pensamiento del mundo. Otros van a decir que la piedrecita blanca tiene que ver con el uso jurídico de aquel entonces. Es decir, cuando un veredicto se dictaba en aquel tiempo, se daba piedrecitas blancas para decir que ha sido absuelto, completamente absuelto de lo que se te imputaba como tal. Así, dicen, los vencedores en Cristo son absueltos de las cosas que vendrán en el juicio de Dios cuando Él venga por segunda vez. Otros van a decir que es una referencia al pectoral del sumo sacerdote, donde se encontraban piedrecitas también. Una forma de interpretarlo, las 12 tribus, para hacer referencia de que el pueblo de Dios está delante de la presencia de Dios. Y otros van a decir, o van a interpretar, que la piedrecita puede ser entendida como una piedra preciosa, traslúcida, como un diamante, donde está escrito el nombre de Cristo, como lo está escrito en la frente de los suyos, como tal. Sin embargo, cuando nosotros leemos esta expresión y lo leemos en otros contextos sobre el nuevo nombre que se va a mencionar, escrito en la piedra blanca, nos percatamos que es una referencia a la descripción más larga. Capítulo 3, versículo 12. Vean qué dice el capítulo 3, versículo 12. Al que venciere, yo haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad
de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, dice el texto. Por lo que el nombre nuevo de los vencedores es un sinónimo de su propia identidad, la identidad que es ser un nuevo nombre, el cual ninguno conoce, sino solamente aquellos que han salido victoriosos en Cristo. Él se revela a sí mismo a ellos como tal. Él se los revela a los suyos en el presente. Todos los que somos hijos de Dios conocemos a Cristo. Él se ha manifestado hacia nosotros con su palabra. Todos entonces conocemos a Él. Es una referencia de que estamos en las manos de nuestro Señor. Esta entonces puede ser el sentido más sólido de una piedrecita blanca. Conocer el nombre de alguien entonces, y especialmente conocer el nombre del Señor Dios del Antiguo Testamento, a menudo significaba estar en relación íntima con Dios, con esa persona, y compartir el carácter de esa persona, ser santo. Así que recibir un nuevo nombre es un indicativo de tener un nuevo estatus. Por lo mismo, cuando los cristianos reciben ese nombre, representa la recompensa final de estar identificados, de estar unidos con la presencia y el poder íntimo de Cristo en su reino que ha sido inaugurado ya en este tiempo con su resurrección. Los creyentes en Cristo entonces hemos recibido el Espíritu de Dios para resistir y no entregar su nombre, no pisotear su nombre, no blasfemar su nombre, sino resistiendo, hagamos frente a lo que el mundo dicta contra la iglesia. Pero todo esto que hemos mencionado tiene enseñanzas para nosotros, enseñanzas vitales como iglesia. Y la primera que nosotros aprendemos de este mensaje es que Cristo llama a la iglesia a ser fiel en este mundo, fiel en su corazón como tal, porque nuestra resistencia, nuestra persistencia contra el mundo caído no se encuentra en la multitud de nuestras actividades sociales públicas que nosotros hagamos como iglesia cristiana. Nuestro éxito no se mira en cuán efectivos somos hacia afuera, tampoco se encuentra en lo espléndido de nuestro edificio, lo que pueden ver, cómo nos reunimos. No se encuentra tampoco en la capacidad intelectual de los miembros. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que no debamos estudiar la Biblia. Lo que estoy diciendo es hacer un ídolo del mero conocimiento, pero sin piedad. Nuestra tarea entonces como iglesia es un llamado a ser resistente contra el mundo incrédulo. Es un llamado a ser fieles a Dios, a expresar nuestra obediencia correcta. Y lo expresamos cuando internamente nosotros nutrimos a la iglesia de la verdad de Dios. Nutrimos a la iglesia del pensamiento de Dios. Cuando enseñamos, cuando cultivamos, cuando sembramos y regamos fielmente la palabra de Dios internamente. Tal vez no vemos los frutos de nuestra fidelidad, pero el hecho de que nosotros cultivemos la palabra de Dios internamente, pronto estarán los frutos. La siguiente generación podrá ver la iglesia plagado de frutos en esta iglesia local. Y digo frutos, no dones, porque hay quienes ponen el énfasis en los dones. La Biblia pone el énfasis en los frutos.
y la iglesia tiene que manifestar frutos en abundancia completamente de amor, frutos en abundancia de fe y de esperanza. Tiene que estar repleto. Es un llamado entonces que internamente nosotros cultivemos su palabra para que estos frutos sobreabunden en abundancia como tal. También Jesús, el Cristo, exhorta a la iglesia nuestra del siglo XXI para que nosotros nos ejercitemos correctamente en la disciplina eclesiástica. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Pérgamo? Que habían falsos maestros, verdaderos falsos maestros, pero que los líderes a los cuales el Señor Jesús dirige esta carta se habían hecho de la vista gorda. No querían disciplinar a estos falsos maestros, no querían llamar la atención a estos impertinentes. Por lo tanto, los miembros de la iglesia de Pérgamo estaban vacilantes, estaban coqueteando con el mundo, estaban vendiendo el honor de Cristo al participar en cultos completamente cargados de idolatría. Esta iglesia había perdido esto de la aplicación de la correcta disciplina. Nos recuerda a nosotros entonces como iglesia que la disciplina tiene que ver con la santidad de la iglesia, que la disciplina tiene que ver con la restauración de aquel que está caído, de volverlo nuevamente a colocar en el camino correcto, para que también sea santificado con la palabra de Dios. Cuando una iglesia entonces no se ejercita en esta disciplina, pues los vicios y los males internamente cunden a la iglesia. Necesitamos como iglesia del siglo XXI tomar en cuenta este llamado de Cristo. También Cristo nos recuerda que algunas veces completamente van a llegar a la iglesia muchas doctrinas muy sutiles, con tintes de buena piedad, pero que en realidad solamente esclavizan la conciencia de los hermanos, la conciencia de aquellos que son hijos de Dios. Necesitamos entonces arrepentirnos, necesitamos escuchar el llamado de Cristo a arrepentirnos y dejar esas falsas doctrinas, dejar esas cosas rituales que quizás hagamos con cierta apariencia de piedad. Recuerden que Satanás se disfraza como ángel de luz en apariencia, pero internamente es un ángel caído que odia y detesta a Dios. Las falsas doctrinas así son, muy sutiles, llenas de buena piedad, pero que en el fondo esclavizan la conciencia de las personas. Por poner un ejemplo de estas doctrinas falsas y muy sutiles, creer que leer la Biblia como un amuleto me va a hacer caminar correctamente bien toda la semana, y que cuando no leo la Biblia, y empiezo a tener dificultades, es porque no leí la Biblia. Convertimos algo bueno, que es leer la palabra de Dios, en un amuleto. Eso es una doctrina muy sutil, que esclaviza como tal. Otras doctrinas que también están muy sutiles es como estas: enseñar que nosotros somos hijos de un rey y tú, como un príncipe, puedes reclamarle a Dios lo que tú quieras, y que donde tú pongas tu pie, eso va a ser tuyo. Reclámalo. Es sutil esa doctrina. Pareciera que tiene piedad, pero es una falsa doctrina. Y hay mucho de eso en este tiempo. Otra falsa doctrina es enseñar que nosotros somos como un monasterio, monasterios modernos,
que no debemos contaminarnos con la cultura, señalar que en la cultura todo está equivocado y que hay que rechazarla, ser completamente contracultura y no tomar en cuenta que hay cosas positivas que nosotros podemos rescatar. La iglesia de Pérgamo entonces es este llamado a que en el interior todos los miembros de la iglesia conozcan la verdadera doctrina, porque así hacemos frente ante las adversidades. Pero el Señor dice, de no ser así, yo estoy allí con una espada encendida y voy a pelear contra ellos, ¿no? Con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu bondad y tu misericordia. Ayúdanos como iglesia a ser fieles, a caminar, Señor, correctamente, a amarte, Señor, a darte la gloria a ti. Gracias por este tiempo que tú nos regalas, donde nosotros podemos estar como hijos tuyos, recordando que es por ti que somos salvos. Y gracias, Señor, por permitirnos acercarnos a tu mesa para darte gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.